El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Camilo González Pozo es un hombre que ha dedicado su vida a la búsqueda de la paz en Colombia. Desde hace más de un año fue nombrado jefe de la delegación del gobierno en la mesa de los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. Hoy en entrevistas conversaremos con él para conocer de primera mano cómo van estos diálogos y él como caucano, como colombiano, como hombre de paz, cómo ve el conflicto que tristemente se libra hoy en día en algunos territorios del país, especialmente en el Cauca, a pesar del propósito del gobierno nacional de seguir apostándole a la paz. Bienvenido Camilo. Muchas gracias, Patricia, muy contento de estar por acá. Bueno, cuéntenos en primera instancia en qué van estos diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC. Uno se queda a veces con, por supuesto, la información que sale en los medios, pero si uno mira realmente, levanta, digamos que el telón, se da cuenta que atrás hay otro tipo de información. ¿Cuál es? Pues muchas cosas, y la verdad que se conoce menos de lo que debería conocerse. Estamos iniciando una nueva etapa, digámoslo así, con un visto bueno que el presidente nos dio para trabajar durante 6 meses con cese al fuego, trabajar muy fuerte, ya pasando a la negociación. Quiere decir que después de un año y 6 meses realmente con esta mesa de negociación, estamos pasando de generar confianza a tratar los temas duros. Los temas de qué pasa en los territorios, cuáles son las transformaciones necesarias, económicas, sociales, culturales, y cómo se construye la agenda para llegar a un acuerdo de solución. Claro. Entonces quiere decir que estamos en un periodo de prueba, pero también interesantísimo, con muchos retos y dificultades, pero yo creo que con optimismo. Claro, por supuesto, pero también cuando el imaginario colectivo, la sociedad en general, piensa en el Estado Mayor Central de las FARC, pues se le viene a uno nombres a la memoria, como Iván Mordiscos, como Márquez, y uno dice, pero si ellos no quieren la paz, ¿quiénes son los que están sentados? Sí, hay mucha confusión, ¿no? Pues precisamente cuando se terminó el proceso de negociaciones y de incorporación a la vida civil de las FARC-EP, pues quedaron una serie de grupos que se han recompuesto, sí. Y son muchos, ¿no? Porque está la segunda Marquetalia, donde está en cabeza Iván Márquez. Está lo que se conoce como Estado Mayor Central propiamente, creo que el más reconocido es Iván Mordisco, y el Estado Mayor que conforman los bloques de la Amazonía y de la zona de Magdalena Medio, Catatumbo, Antioquia, que es el que está en la mesa, y que lo dirigen, entre otros, está Calarcá, André y John, pero que son como las figuras que se mantuvieron en el acuerdo y que afirman de que están dispuestos a transitar un proceso para buscar la paz. Pero estos que están sentados, ¿son la mayoría o no? Pues hay cálculos, ¿no? La información oficial que tenemos de fuentes del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública, habla de un 45% del conjunto que se llamaba Estado Mayor Central en la mesa. Otros calculamos un poco menos, pero la importancia que tiene es que desde el punto de vista geográfico, sí, están ubicados en sitios estratégicos, porque es la Amazonía, buena parte pues, del arco amazónico, Putumayo, Caquetá, parte del sur del Meta, y en la frontera con Venezuela, en ese corredor que va hacia el norte de Antioquia. Ecosistemas muy sensibles, historias muy largas de conflictividades armadas, y al mismo tiempo comunidades y población con muchas ganas de lograr una convivencia pacífica. Bueno, que ojalá sea así, porque siempre es la sociedad civil la que está en el centro de la guerra y son realmente las víctimas. Más adelante hablaremos, por supuesto, de la situación concreta
del Cauca en Colombia que nos duele a todos en el alma y más a usted, que también es de esa región. Pero, Camilo, ¿qué están pidiendo estos guerrilleros que están sentados en la mesa? Bueno, ellos han hecho ya unos planteamientos en la agenda. Recientemente presentaron y han divulgado propuestas en materia agraria. Es interesante. Volvieron a colocar lo que llaman el programa agrario de los guerrilleros, que aprobaron las FARC en el 64 y que luego renovaron, creo que en la 8ª conferencia, en el 93, como un punto de referencia, que también fueron, digamos, las bases para las conversaciones en La Habana. Sí. Yo creo que es bien importante el tema de tierras, los temas que tienen que ver con las necesidades en regiones, en todas esas regiones que han sido azotadas por el conflicto. Yo creo que en eso coincidimos y que esa problemática hay que atenderla, ¿no? Pero no está siendo atendida, perdón, interrumpo un poco, también como con la reforma agraria y con todo lo que está pasando en estos momentos en el país, de cara a eso. Pues desafortunadamente, en los últimos 7 años, después de que se firmó el acuerdo, estas regiones que habían sido de gran presencia histórica y tradicional de las FARC, pues no fueron objeto de una atención acelerada por parte del Estado. Ahí se recompusieron estos grupos y los programas acordados, por ejemplo, los programas de desarrollo territorial o los de sustitución de cultivos, programas de beneficio para las comunidades, no llegaron. Entonces hay una deuda muy grande, pues por supuesto que al mismo tiempo se desarrolló un control territorial en muchos de estos sectores por parte de estos grupos armados, pero en definitiva lo que tenemos son comunidades en una situación muy precaria. Hay que ver la situación de los niños, de los jóvenes, el déficit escolar, la desescolaridad, la precariedad de la salud. Es una situación realmente yo creo que de dificultad muy grande para la gente, resultado de un conflicto armado muy largo y de una territorialidad controlada por actores armados. ¿Usted tiene esperanza, es optimista de este proceso de negociación con estos grupos, digamos, guerrilleros específicos de la Amazonía, de la frontera con Venezuela? Pues yo, de hecho, cuando me preguntan esto, digo que soy de un optimismo moderado. También podría decir que soy de un pesimismo positivo. ¿No? Me toca. Sí, sí, sí. ¿No? Yo lo que puedo decir es que sí se ha avanzado. Mire, y me parece que el gesto del presidente de la República de pasarnos de periodo de prueba a prueba, sí, porque veníamos incluso desde el principio. El presidente en agosto del 2023 dijo: esto a mí no me cuadra del todo, pero le voy a dar 3 meses. Sí, de acuerdo. Y luego vino una crisis y luego otra vez se recompuso y nos volvieron a dar otros 3 meses. Hemos venido así a trancas, siempre con matrícula condicionada. Y ahora el presidente dijo: bueno, ya llevamos mucho tiempo, vamos a ver que parece que estos tienen más voluntad que los otros, entonces vamos a hacer una prueba durante los próximos 6 meses. Estamos en eso. Pero yo creo que eso se corresponde con una realidad, porque hemos hecho mucho diálogo con las comunidades en la zona profunda de retaguardia de estas organizaciones, donde está la huella de lo que fue la primera colonización de las FARC. Y en toda esa zona hemos hecho, mire, entre la Amazonía y en la parte norte, en Catatumba, y sobre todo, hemos hecho diálogos en este año con más de 15.000 personas de esas comunidades. ¿Y cuál es el ánimo de la gente? Mire, la voluntad. Le voy a decir, la gente no quiere guerra, la gente quiere que esto vaya hacia la paz. En alguna oportunidad el presidente Petro señaló al Estado Mayor Central de haberse aprovechado, ¿no?, un poco como esas conversaciones, de ese cese del fuego, para, digamos, que fortalecerse militarmente, sobre todo en el área del cañón del Micay. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Sí, yo creo pero es que incluso algunos de los voceros de ellos, como uno, Sebastián, que es uno de los, digamos, de los políticos más claros, ha dicho que sí, que ellos estaban en dificultad en la mesa en la medida en que tenían urgencias del desarrollo y expansión de su organización y de los afanes de la guerra. El proceso en el departamento del Cauca
ha sido muy distinto del de que se ha dado en esta otra región. Claro. Porque allá mucho peso de la economía ilegal, sobre todo pues, todo ese sector del Pacífico, no solamente el Cañón del Micay, sino hacia el norte de Nariño y todo esto, hasta, bueno, todo ese corredor del Pacífico, es el enclave más grande, junto con Putumayo, de coca y de producción y exportación de cocaína. Es la plataforma de exportación de cocaína que se extiende ahora hacia el Ecuador también. Entonces, todos estos grupos se alimentan de estas economías y han estado en unos procesos de redefinición, de reorganización, de clarificación de liderazgos, en una serie de cosas. Es decir, por lo mismo, para ellos no han estado en el tiempo de la paz, sino en el tiempo de conformarse y fortalecerse. Claro, que incluso digamos que las disidencias, tanto las encabezadas por Mordisco como las de Márquez, ahora se están enfrentando entre ellas precisamente para el control de los territorios. O sea, ya no solamente es el ejército en contra de la guerrilla, sino entre ellos mismos. En Colombia hay más confrontación armada entre grupos ilegales que entre ellos con la fuerza pública, porque están disputando territorios, están disputando economías, rentas del narcotráfico, del oro, control de poblaciones. Es una situación supremamente delicada. Y en el caso del Cauca, es lo que ha pasado, por ejemplo, en Argelia y en todo ese corredor. Y al sur, lo que tiene que ver con los conflictos con comuneros del sur, con la Segunda Marquetalia, también una dinámica por control territorial para estas economías ilegales. Y lo más triste es que la sociedad civil ahí en el centro. Hacemos una pausa y nos cuenta en el segundo bloque de entrevistas con Alma de País realmente cómo están viviendo los caucanos toda esta situación, porque lo que más nos duele y lo que quisiéramos contarle también al país es cómo viven los niños, las mujeres, las familias, todo este conflicto armado que se está llevando a cabo aquí en esa zona del país. Una pausa y ya volvemos. Gracias al gobierno del cambio, la reforma pensional es una realidad. Con el apoyo del Congreso, hemos alcanzado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del país. A partir del 2025, todas las generaciones, todas podremos finalmente mirar al futuro con esperanza y tranquilidad, pues tendremos una vejez digna garantizada. Una donde pensionarse es una realidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hoy en diferentes regiones de nuestro país se viven situaciones de conflicto armado y el departamento del Cauca es uno de los territorios más afectados por la violencia en Colombia. Su rica historia marcada por la lucha por la tierra, la defensa de los recursos naturales y la búsqueda de la justicia social, pues se ha visto opacada por las confrontaciones y la inseguridad. Seguimos conversando con Camilo González Pozo, él es jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC, es caucano de nacimiento y de corazón. Camilo, ¿le duele el Cauca realmente? ¿Le duele el Cauca en la piel, en el alma? Pues todos los días en unas noticias terribles, pero pues es muy contradictorio porque al mismo tiempo recibimos las noticias de la gente, de la lucha, de la esperanza, de la organización, de la diversidad. ¿Cuáles son esas noticias? Qué importante saber eso. ¿Cuáles son? Es que fíjese, hoy por ejemplo tuvimos la noticia de que habían cerrado la vía de Popayán hacia Pasto porque tenían unos explosivos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de conversar con un grupo de jóvenes del norte del Cauca, de Quichao, de toda esta zona, Toribío, de indígenas y de comunidades negras, un entusiasmo extraordinario con los resultados de la COP, preguntando y hablando de sus apuestas agroecológicas, de jóvenes emprendedores. Proyectos productivos, esperanza, optimismo. Música, en medio de esa dificultad, las mujeres, los jóvenes, las comunidades negras. De modo que yo creo que es una historia muy contradictoria. Ellos incluso no les gusta que uno diga que están en la resistencia, porque dicen, no, nosotros no solamente estamos a la defensiva, también estamos construyendo cosas, estamos haciendo apuestas, estamos mostrando que es posible vivir de otra manera. Entonces, fíjese que ese contraste es lo que explica en cierta medida las dificultades, porque los grupos armados tienen un gran conflicto, una dificultad
de someter a esa población. Sí. Hay autoridades indígenas, hay cabildos, por supuesto. Pero igual lo hacen. Lo hacen, pero en gran dificultad. Hay cifras diferentes, pero la última vez que hablé con las guardias indígenas me hablaron de cerca de 30.000 guardias indígenas organizadas, ¿no es cierto?, que defienden su territorio, que defienden el agua, que hacen defensa de los derechos humanos. Una organización espectacular, superdemocrática que hay entre esas comunidades, no ha podido ser destruida por todas estas guerras que llevamos nosotros tantos años. En el Cauca se dio la revolución agraria más importante del siglo pasado. Sin embargo, el país, una parte del país piensa que sí hay que combatir a estos grupos armados ilegales que operan sobre todo en el Cauca, que aparte de lo que usted está diciendo, le hacen la vida difícil a la población. La gente está sacrificando su tranquilidad, su seguridad, sus vidas. ¿Cuál sería esa solución? Porque usted está sentado con una parte del Estado Mayor Central que quiere la paz, pero ¿qué pasa con estos otros que no la quieren, que siguen delinquiendo? Primero hay que decir que efectivamente ha sido mucho el daño en medio de este conflicto para las comunidades, líderes asesinados, organizaciones desestructuradas, niños reclutados, mujeres viudas, territorios destruidos porque hay una depredación del medio natural, todo esto. Vivir con miedo, es que yo creo que eso sí, es casi como estar privado de la libertad. No, sí, es el miedo y la extorsión y todas estas situaciones son terribles. Pues le decía que al mismo tiempo se da esa situación dual, ¿no? Pero en cuanto a lo que la gente ve, si las comunidades están pidiendo que la fuerza pública haga su trabajo, claro. Es algo nuevo que incluso escucha uno voces de comunidades indígenas, comunidades afro que dicen, bueno, nosotros cuidamos nuestro territorio, pero que la fuerza pública haga también su papel. Claro. Entonces, y el gobierno está desarrollando una ofensiva, sobre todo en la parte de Micay. Sí. Pero lo que hay conciencia en todos los sectores es que la perspectiva de solución de la situación general de conflictividades armadas en el departamento del Cauca no va a ser por la guerra. Tiene que haber una combinación de cosas, pero que entre esas está también, de alguna manera, retomar diálogos humanitarios, generar condiciones de diferente manera, pero que conduzcan a la búsqueda de soluciones políticas también, de soluciones dialogadas, y sobre todo el factor determinante, que es el fortalecimiento de los sujetos sociales, de las comunidades, de ese poder popular, de ese poder indígena, campesino, ciudadano, se exprese. Sí. El gran secreto de la acción, incluso coercitiva del Estado, es favorecer la emergencia de estos sujetos sociales. Mire, precisamente, ¿cómo ve usted, cómo analiza y cómo contarle al país, usted que lo vive casi que en su propia piel, lo que pasó recientemente en el Plateado, en el Cauca, con estos 60 militares? ¿Cómo explicar esto realmente al país en general? Bueno, por supuesto que hay una mezcla de dos cosas. Uno, que hay una gran influencia del actor armado. Allá el caso pues del Frente de Carlos Patiño. Por otro lado, de que esa economía en toda esa zona es una economía que está completamente sometida por la economía del narcotráfico. La gente vive o no vive de cómo circule el dinero que irriga. No hay más opciones. No hay más. Entonces, la presencia de la fuerza pública en el territorio es vista como una interrupción de esa cadena. Entonces, un llamado del actor armado, hay que presionar para sacar a la fuerza pública, encuentra dos respuestas. Uno de gente atemorizada que dice, si yo no voy, me quitan el carro, me quitan algún bien o me sacan del territorio. Y otros que dicen, pues vivimos mejor si esto está controlado por la ilegalidad. Entonces, por eso se han presentado estas situaciones en las que grupos de ciudadanos presionados de alguna manera rodean a la fuerza pública y la obligan a desplazarse de los sitios pues, de movilidad más importantes o de centros poblados. Claro, y uno lo ve en algunas experiencias exitosas como Coco por Coca, o sea, sí hay algún tipo de alternativas en ese caso, y específicamente en el Cauca, ¿qué está haciendo el gobierno para
presentar esas alternativas distintas a las economías ilícitas? Pues sí, hay una serie de planes. Dentro de lo que se ha llamado Misión Cauca, pues hay un componente de inversión social supremamente importante que pues, las comunidades piden que sea de mayor envergadura, que se agilice, pero miren el ejemplo que acaba de ocurrir en el norte del Cauca con la entrega de tierras. Sí. Un acuerdo con comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, sector empresarial y las agencias del gobierno, dándole solución a las conflictividades de tierras en el norte del Cauca. Ese es el camino. Hay por lo menos... ¿Y esa experiencia ha sido exitosa? Está en curso y se muestra su posibilidad, hay que ver su desarrollo, pero hay muchas otras. Por ejemplo, hay más de 100.000 cultivadores de café. Es una economía muy importante. Usted sabe que el núcleo cafetero de Colombia claro. Se desplazó al Huila, Cauca y Nariño. Eso es el eje nuevo, eje cafetero. Sí, sí. Y allá hay una riqueza de organización extraordinaria, cooperativas de todo tipo. Entonces hay mucha fuerza organizada de la gente, sembrando paz, pero también unas expresiones culturales fantásticas, urbanas y rurales. Esa diversidad cultural que hay, esa diversidad de pueblos, tiene en la base, tiene unas formas de reproducción de la vida social y de la vida económica. Y fortalecer eso es la gran estrategia de paz. Pues ojalá que se dé, porque no solamente el Cauca lo quiere el país en general. Yo creo que ahí en la paz es quizá en esos puntos de encuentro en los que estamos los colombianos. Todos queremos la paz. Una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas. En Colombia, 13 millones de personas nunca han tenido agua potable y en municipios como Tumaco les ponen el agua solo 2 veces al mes. Con el programa Agua es Vida, vamos a los territorios marginados y excluidos y buscamos con la comunidad fuentes de agua para entregarles sistemas de recolección, almacenamiento, potabilización y distribución. Eso es igualdad. Ministerio de Igualdad y Equidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, hoy con Camilo González Pozo, hablando por supuesto de la paz que termina siendo un anhelo a veces inalcanzable. Uno siente, y yo se lo confieso, desde que yo nací se habla de paz y seguramente desde antes también. Y mis hijos seguramente escucharán el tema de los acuerdos de paz y de lograr la paz y del conflicto por muchos años más. Se nos vuelve esto casi que paisaje para los colombianos, Camilo. Pero yo pienso que si lo miramos históricamente, Colombia, no es cierto que hemos estado siempre en guerra. Esto ha tenido ciclos, y si uno mira el siglo XX, principios del siglo XX, no siempre ha habido grupos armados en lucha por el poder. Pero lo otro es que en este último periodo sí hay una reducción de los niveles de violencia asociados al conflicto armado. Si comparamos nosotros la situación a finales de siglo, principios de este siglo, con la situación actual, o la de antes de los acuerdos de La Habana, con la situación actual, vemos que hay cambios sustanciales en los indicadores, por ejemplo, en todos los indicadores, incluso cosas como el secuestro, como los homicidios, como las torturas, desapariciones forzadas. No, por supuesto que hemos estado peor. Los 90 fue una época... Tenemos situaciones críticas y somos más intolerantes. Y hay situaciones preocupantes, por supuesto, como la extorsión, el desplazamiento, y hay una reanimación, una persistencia de violencias. Pero antes estábamos a un nivel donde era una situación general e incluso una disputa por el poder del Estado. Ahora estamos en unos conflictos localizados, fraccionados, más territoriales. No es una lucha por el poder la que está en curso, ni tampoco estamos en la perspectiva de una revolución insurgente. No es el sueño de Che Guevara que está por aquí, el fantasma como de la Revolución Cubana en el año 60. Esto es la fase final de un ciclo, no el principio de un nuevo ciclo de conflicto armado violento en Colombia, con nuevas características. No, mire, el gran reto es que terminemos esta guerra que comenzó en los años con el Frente Nacional, que tuvo su antecedente, pero que esta guerra de 60 años,
y que pasemos a una situación en la cual se disputen los conflictos sin armas. Violencia, habrá nuevas formas de violencia, pero de otro nivel. Y es posible. Hay sociedades que han pasado por estos procesos y que hoy viven situaciones donde se dirimen los conflictos políticos sin armas y sin muerte. Sí. Yo creo que esa es la gran posibilidad. Y al lado de todo lo que hay, uno ve, ¿no?, que hay muchas noticias, hay otra noticia que parece menos visible. Es la emergencia de un movimiento democrático, de una juventud entusiasta. Hay que ver lo que pasó en la COP. En la COP lo importante no pasó en los salones, lo importante pasó en la conciencia de la juventud. No, y de un país en general, que se sintonizó al frente. Un país sintonizado con evento. una causa noble, que fue construir un paradigma de sociedad armoniosa con la naturaleza. Sí. Entonces yo creo que estamos en emergencia de una conciencia democrática, que eso es el signo de esta época. El signo de esta época no es la guerra. Pero mire, Camilo, usted que de verdad es un hombre reflexivo en términos de paz, de democracia, de justicia social, hay quienes dicen también, y lo he escuchado yo en la calle, gente que dice, no, es que no he podido volver, por ejemplo en el Huila, a algunos sitios, en Rivera, no puedo volver a mi casa en Rivera porque está la guerrilla. ¿Qué decirle a esa gente en el Banco Magdalena? ¿Qué decirle a esa gente que cree eso, que siente eso, que la sensación es que otra vez está la guerrilla en los territorios? Pues no solamente la guerrilla, tenemos que el grupo que más territorialidad ha ganado en estos últimos años ha sido el llamado Clan del Golfo. Y tenemos nosotros en el país, según esas estadísticas, pues unos 350 municipios con persistencia intensa durante los últimos 5 años de presencia de grupos armados. Es una realidad y es perturbador para la gente. Claro. Y frente a eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener la acción por la paz, la movilización, la conciencia por la paz. Sabemos que estamos en un mundo muy complicado, porque yo digo, sí, en Colombia está emergiendo un momento democrático, pero al mismo tiempo hay signos de guerra en el planeta, terribles. Claro. ¿No? Entonces, más que nunca, yo creo que es el llamado a esa nueva ética de la vida, de la que tanto habla el presidente. Yo creo que ese objetivo de hacer de ese país un país unido en lucha por la vida, es lo que nos puede dar sentido. Eso se expresa en cada parte, en cada territorio, ¿no? La intolerancia con la violencia, el repudio total al uso de las armas en contra de la gente, al reclutamiento de los niños, a la extorsión, a todo lo que es la arbitrariedad en contra de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad. Sí. Esa ciudadanía con una conciencia es el futuro de este país. Mire, ya para finalizar y agradeciéndole esas palabras que nos deja usted hoy aquí en entrevistas, Camilo, lleva, no sé, más de 20 años siendo profesor universitario, muchos más. ¿Qué nos falta aprender a los colombianos realmente para vivir en paz desde la diferencia? Porque la idea no es que todos pensemos igual, sino que desde la diferencia vivamos en paz. Me parece que tenemos que realizar de verdad ese programa que nos dejó la Constitución de 91, de hacer de Colombia una democracia participativa y de solidaridad. Yo creo que eso, una unidad de este país alrededor de la solidaridad, yo creo que es el gran sentido de lo que nos puede dar perspectiva. Nos falta ser más solidarios, definitivamente. La palabra solidaridad yo creo que incluye muchísimo, incluye la prioridad de lo colectivo, el abandono del individualismo, la superación de las dinámicas de la codicia, como dice el presidente, pero que es la solidaridad, la palabra que nos puede marcar un camino de un nuevo paradigma, ¿no? Digámoslo así, de una utopía posible. Bueno, ojalá que sea posible. Gracias por haber estado con nosotros en entrevistas. Bueno, Patricia, muchas gracias. Mucha suerte en esa labor titánica que tiene de sacar adelante una paz que Colombia necesita y merece. Que tenemos. Así es. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado en Entrevistas con Alma de País. Yo soy Patricia Pardo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.